Existen alusiones concretas a nuestro país y a algunas ciudades en concreto cuando aluden a recuperar el Al-Ándalus perdido. Yo dije siempre que yo era cristiano y fui con esto y no me lo quité nunca. Lo que han colgado son una especie de fatuas, de mandatos, pues para que me aniquilen. Que hayan conseguido en distintos periodos captar a 25.000 combatientes. Hay que tener en cuenta que en el mundo hay casi 1.600 millones de musulmanes. El llamamiento ha fracasado. Son cualquier cosa menos desarrapados, son gente con una cualificación profesional muy considerable. Por ver simplemente se podía comprar un arma por internet y ejecuté la compra de un subfusil de asalto con una capacidad de 600 tiros por minuto. Estamos hablando de un botín de guerra de unos 1.200 millones de euros aproximadamente. Una labor muy importante podría ser desarrollada por la comunidad de musulmanes moderados. Hemos de reaccionar y responder con toda la fuerza de la ley. Hay que luchar contra esta amenaza. Los atentados de París ponen de manifiesto que ningún Estado europeo queda a salvo de la amenaza yihadista. Antes fueron Madrid y Londres, donde los fanáticos de Al-Qaeda sembraron el terror. Ahora, la barbarie la reivindica el Daesh, el grupo terrorista que ha recogido el testigo de Bin Laden. El autodenominado Estado Islámico, desde sus posiciones en Siria e Irak, reclama un califato cuyos confines llegan hasta España, la antigua Al-Ándalus. Además, el reciente atentado de Afganistán contra la embajada española en Kabul constata que estamos en el punto de mira de los fanáticos islamistas. El yihadismo, yo creo que es el problema más grave y más preocupante que tenemos a corto, medio y largo plazo. Es un asunto absolutamente global y que hemos de reaccionar y responder con toda la fuerza de la ley y con la sociedad, por supuesto, convencida de que realmente hay que luchar contra esta amenaza. Claramente, más allá de esa recurrencia continua al Al-Ándalus en términos discursivos por parte de estos grupos, que haría pensar que España es un objetivo prioritario, tenemos que entender que, por supuesto, que estamos en el listado de objetivos. Pero afortunadamente contamos, yo creo, con unas condiciones que nos colocan en un nivel de amenaza todavía por debajo del de otros países de nuestro entorno. Comparada con Francia, nosotros tenemos 10 veces menos radicales violentos que pueden llegar a cometer algún tipo de atentado en España. Pero es que si lo comparamos con Bélgica, o incluso con otros países que no se nombran, como Austria, incluso algunos países escandinavos, estamos hablando de 20 veces inferior. En el 2014 creo que el total de detenidos por actividades de terrorismo yihadista fue de 49 personas y este año vamos a rondar la cifra de 100, es decir, se han duplicado el número de detenidos. Y lo mismo ha sucedido en el ámbito de los procedimientos judiciales. En estos momentos podemos decir que si en el 2014 el número de investigaciones abiertas era de 106, pues acabaremos el año 2015 con un número de investigaciones próximo a las 150, lo que supone, en términos porcentuales, el 20% de toda la actividad que desarrolla la Audiencia Nacional, de toda la actividad de investigación. El 20% es terrorismo yihadista. Javier Zaragoza, desde su despacho de la Audiencia Nacional, dirige las investigaciones de la Fiscalía contra los seguidores del Daesh en España. Los datos policiales constatan que ese grupo terrorista ha aumentado su presencia en suelo español en los últimos años. Todas las últimas operaciones que se han desarrollado a lo largo del año 2015, todas se refieren o han sido detenidos individuos vinculados con las redes de captación, de adoctrinamiento, de reclutamiento y de envío de personas a las zonas de conflicto. Y esa es responsabilidad del Estado Islámico.
la capacidad de atracción o de influencia del Estado Islámico es mucho mayor que la de Al-Qaeda y posiblemente terminará por absorberla. Lo estamos viendo con Ansar al-Sharia en Libia, lo estamos viendo con Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que cada vez está mostrando también mayor afinidad con el Estado Islámico. Lo estamos viendo incluso con Al-Shabaab, que recientemente, en los últimos días, algunos líderes empiezan a mostrar lealtad al Estado Islámico. ¿Por qué? Porque ahora mismo es el que se está enfrentando con ese mundo occidental, es el que tiene mayor predicamento en todo el mundo y, como digo, mayor eco mediático. Yo creo que como organización activa, por tanto, con células que pueden ser capaces de golpear aquí, obedeciendo órdenes que puedan llegar desde el núcleo central de Daesh, no estamos todavía en ese caso. En lo que estamos es en un nivel que nos habla de reclutadores, se habla en el caso de español de algo más de 130 que han podido viajar a escenarios de combate procedentes de España. Que es una cifra muy lejana, no se acerca ni por asomo a los posiblemente más de 1000 o 1000 y pico individuos que se han desplazado desde Francia, o los casi 1000 individuos que se han desplazado desde Bélgica, quizá porque el porcentaje de población de origen árabe pues es muy distinto en uno y en otro país. Evidentemente, en la medida en la que eso no se cortocircuite, posibilita el pasar a otros niveles que les permita en un momento determinado atentar en España con una célula o con los llamados lobos solitarios. Es una amenaza, un riesgo que tenemos que asumir como muy real. Los atentados de París y la confirmación de que el Daesh se servía de Bruselas como una de sus bases de operaciones han puesto en alerta a todos los estados de la Unión Europea. La situación que han vivido Francia, sobre todo Francia y Bélgica, se puede vivir en cualquier momento en otro país occidental, incluido España. Lo único que hay que hacer es disponer de un marco legal potente y disponer de unos servicios de información antiterrorista que sean capaces de neutralizar esta amenaza en su fase embrionaria, en su fase preparatoria. Como ya ocurrió con Al-Qaeda, en los atentados de Nueva York y de Madrid, las fuerzas antiterroristas han detectado conexiones entre las diferentes células yihadistas que operan en Europa y en España. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en el caso Charlie Hebdo sí se comprobó que había una vinculación o conexión con determinados individuos que viajaron desde España hasta Turquía. Creo que casos como el de Charlie Hebdo o atentados anteriores están cometidos por individuos o por grupos muy pequeños que en un momento determinado se unen para cometer esa acción, pero un atentado como el que se produjo en la sala Bataclan estos días requiere una preparación y una sofisticación mucho más elaborada. Antonio Salas, el más prestigioso periodista español de infiltración, ya nos desveló en su libro El Palestino las conexiones internacionales del terrorismo fundamentalista. Ahora, en su más reciente investigación periodística, nos descubre el gran poder de captación y de reclutamiento del Daesh a través de Internet y de las redes sociales. El ISIS tiene en sus filas a muchos jóvenes informáticos occidentales, europeos, que estudiaron seguridad informática, programación en universidades europeas. En el Estado Islámico existe un batallón de hackers con unos conocimientos y unas capacidades terroríficas que ya han demostrado en varias ocasiones. El periodista que firma sus libros con el seudónimo de Antonio Salas para preservar su verdadera identidad oculta su rostro tras un pasamontañas porque sigue amenazado de muerte por los terroristas yihadistas. Al mismo tiempo nos pide que distorsionemos su voz como medida complementaria de seguridad. Desde hace un par de meses los hackers del Estado Islámico se han convertido en objetivos prioritarios para bombardeos selectivos y desde el pasado mes de agosto algunos de los personajes del ISIS más conocidos por su presencia en la red y con más protagonismo en los ciberataques del ISIS han sido eliminados a través de bombardeos selectivos. Y a día de hoy, cuando vemos los perfiles de algunos de los individuos que quedan radicalizados en el contexto de estos grupos, nos encontramos con perfiles personales absolutamente dispares de individuos que no son los que están más excluidos en sus propias comunidades, de individuos que no son los más pobres, de individuos que no son analfabetos, pero hay una mezcla de perfiles que supongo que le está creando muchos quebraderos de cabeza a los servicios policiales. Principalmente suele haber un caldo de cultivo socioeconómico y se accede quizá al entorno religioso como una salvación o como una superación de estos problemas. Pero no hay que perder de vista que el aspecto ideológico en muchísimos casos es crucial, incluso más que el religioso. Van unidos,
pero no se trata en la mayor parte de los casos de creyentes a ultranza. Estaríamos hablando de individuos de entre los 18 y los 35 años mayoritariamente, aunque en los últimos meses estamos viendo procesos de captación dirigidos a adolescentes. Los que proceden directamente de España, Francia, de Occidente, de Europa, estarían ubicados en ámbitos sociales muy cercanos a la marginación, con pocas expectativas de futuro, que denotan en las conversaciones que vamos teniendo con ellos una falta de identificación con el país en el que viven o se han criado en muchos casos. José María Gil, director del Departamento de Estudios sobre Terrorismo del Instituto de Seguridad Global, escruta desde hace años las redes sociales para detectar los perfiles de los jóvenes yihadistas que son captados por el Daesh y participan en la maquinaria de otros reclutamientos. Cuando vemos que es de interés, lo que hacemos es observar el perfil, a ver qué información podemos extraer de un determinado perfil. Vemos quiénes son sus amigos. De ahí podemos llegar a extraer información como el colegio donde estudió, en qué barrio se movió, por ejemplo en Ceuta, cuáles son sus ámbitos de relaciones, si mantiene relaciones con sus antiguos compañeros de colegio. Es decir, observamos lo que rodea al perfil. Verificamos que este individuo en realidad está en Siria. Cuando ya tenemos mucha información del sujeto, entonces tratamos de interactuar con él, solicitándole amistad y iniciando conversaciones con estos individuos. Gil, experto en terrorismo yihadista, ha logrado contactar a través de Facebook y otras redes sociales con individuos que se alistaron al Daesh y ahora viven en Siria, como demuestran las fotografías y documentos que reproducimos en exclusiva. En las conversaciones que yo mantengo con terroristas, con los terroristas que han salido de España, de Bélgica, de Francia o de Marruecos y que están en Siria, cuando verbalizan amenazas respecto de España en los últimos meses, ha cambiado el discurso. Si antes hablaban de España como un territorio a reconquistar porque era un territorio del Islam, etc., cuando ahora verbalizan las amenazas, las verbalizan de una manera muy contextualizada. Atacaremos vuestras comisarías, atacaremos vuestros ayuntamientos, haremos saltar por los aires vuestras iglesias. Quien dice estas frases son individuos que hablan español, algunos incluso con pasaporte español. Yo hablaba hace poco con un muchacho de Cataluña, español, de nacimiento, de nombre español, converso, que me hablaba de cómo le habían ofrecido ir a Siria y al final descubrimos que el perfil del captador de este individuo, de esta persona, es uno de los que habíamos perfilado desde el Instituto de Seguridad Global. Para el analista en seguridad, el aspecto más desagradable de su trabajo son las espeluznantes imágenes volcadas en la red por los yihadistas y que él está obligado a ver. Cuando mataron a James Foley, fue la primera vez que en Europa y en Estados Unidos hablábamos de las decapitaciones. Pero yo no habría visto menos de 300 o 400 decapitaciones de estos individuos. Los perfiles con los que hemos hablado, Mohamed Hamadouch y Majibar, son individuos a los que se les ve cortando cabezas, crucificando a jóvenes, torturándolos, cortando la cabeza de un chaval y tirando la cabeza a críos para que jueguen con ella. Muchos de esos asesinos psicópatas del Daesh que se envuelven en la falsa bandera del fanatismo religioso proceden de España. El discurso que van a coger es siempre el discurso religioso. Pero claro, a mí me interesa saber cuánto saben de su religión. Y lo que me he encontrado es que tienen un conocimiento bastante paupérrimo de su propio hecho religioso. Les sirve lo suficiente como para justificar toda su conducta. No se puede decir que haya un patrón, cada caso es un mundo, pero sí que indudablemente la radicalización que se realiza por parte del entorno religioso y en muchísimos casos los aspectos socioeconómicos e incluso culturales de estos individuos son un punto clave. Principalmente buscan una identificación con un grupo, buscan pertenecer a un grupo y ahí es donde los reclutadores hacen más incidencia. Individuos que ni siquiera son musulmanes, que proceden de una tradición cristiana, también en España, están haciendo una conversión a este fenómeno. Y no es una conversión religiosa, es una conversión ideológica. Otra cosa es lo que ocurre con los jóvenes que proceden de Túnez, con los jóvenes que proceden de Libia, con los jóvenes que proceden de Marruecos o de Argelia, donde el elemento religioso tiene un peso específico mayor.
Las investigaciones de Hill, que han facilitado a la policía mucha información para sus operaciones antiyihadistas, le han salido caras. En la actualidad está amenazado de muerte por el Daesh. Y hacen gala a cara descubierta de lo que hacen, de cómo actúan allí en Siria. Lo curioso es que en esas redes sociales pues aparecen como mujahidines casi héroes, ¿no?, dentro de ese ámbito. Pero las redes sociales a estos individuos les mantienen contacto con sus familias. Cuando hemos sacado a la luz, en un programa de televisión, en alguna información, los perfiles de estos individuos y se han visto objetivados como asesinos, entonces reaccionan muy violentamente. En este caso, pues varios individuos lo que han colgado son una especie de fatuas, de mandatos, pues para que me aniquilen, pero no solamente a mí. Hay algún periodista más y alguna periodista más que están en esa misma situación en España. Pero Hill no desiste y combate al Daesh subliminalmente, hasta por medio del lenguaje. El Daesh, tal como nosotros lo pronunciamos, es el acrónimo de un nombre que es Dawa al-Islamiyya, y ese acrónimo que nosotros utilizamos, Daesh, en la pronunciación, en la fonética, tiene que ver con una palabra que significa desprecio hecho con el pie, ¿no? Por lo tanto, ellos, incluso en las conversaciones que tenemos con los terroristas, es curioso, cuando yo les hablo del Daesh, se enfadan mucho y me dicen que deje de llamarles Daesh. Yo me niego a hablar de Estado Islámico. Y además sé que les fastidia que le llamen Daesh. Pues llamémosle Daesh. Para el analista en yihadismo, los éxitos policiales obtenidos en España, en parte gracias a algunos de los meticulosos trabajos del Instituto de Seguridad Global, compensan los riesgos. Y España aparece permanentemente ubicada como un objetivo extremadamente simbólico para el terrorismo yihadista. Ningún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le dirá a ningún analista que estamos muy alejados del peligro. Contamos con unos cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado con una experiencia muy importante y en ese sentido se puede decir que la labor de detección y detención de todos estos sujetos se realiza de manera muy positiva por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español. En estos momentos en las cárceles españolas yo creo que hay aproximadamente entre 90 y 100 personas que están presos, unos preventivos, otros penados por delitos de terrorismo yihadista, y luego hay toda una población reclusa de origen musulmán que son objeto de un especial seguimiento por la influencia que estos individuos pueden tener en esas personas de cara a su radicalización y a su adoctrinamiento. Los yihadistas del Daesh se jactan de disponer de un estado propio entre Siria e Irak. Los terroristas además cuentan con un ejército de más de 30.000 hombres, procedentes de 90 países y con dinero suficiente para financiarlo. Pero ¿cómo se ha podido llegar a esta situación en tan poco tiempo? El Estado Islámico tiene su origen en Al-Qaeda entre los dos ríos, que fue el movimiento que fundó Musa al-Zarqawi, Abu Musa al-Zarqawi. En Irak, él era jordano y estuvo además en su pueblo, en Salta, y se alistó como voluntario con la resistencia iraquí durante la ocupación. Y ahí es donde nace el embrión del Estado Islámico. Hay que entender que todo lo que sucede en el año 2003, cuando se desmonta completamente toda la estructura burocrática en Irak, en el Irak de Saddam Hussein, afecta notablemente a todo lo que está sucediendo actualmente. El 40% de la población suní iraquí prácticamente se ve relegada, se ve postergada de la sociedad que había dominado hasta ese momento. Los militares, los policías, los servicios de inteligencia se ven desposeídos de todos los privilegios y se van a su casa sin sueldo, pero con el armamento. Empiezan a combatir contra lo que ellos consideran el invasor, contra Estados Unidos, pero también empiezan a combatir contra los chiitas a los que se les pone en el poder en Bagdad, y sobre todo llega el momento álgido de ese enfrentamiento civil, que son los años 2006-2007.
Eso es el germen de lo que está sucediendo actualmente. El vacío de poder en Siria le permite a Daesh ampliar su radio de acción para escenificar incluso una competencia con Jabhat al-Nusra, que es la franquicia de Al-Qaeda en ese país, y que le ha permitido, por lo tanto, consolidar ya parte del territorio de las provincias del este del país. Le permite el 29 de junio de 2014 crear ese delirante califato que se mantiene a día de hoy. Establece la capital en Raqqa, que tiene mucho significado. Primero, el significado histórico y religioso. En el año 657 se produce la batalla de Sifín, en Raqqa, la batalla que significa el cisma, la escisión entre sunís y chiitas. Ahí tiene su componente histórico y religioso muy importante, que a lo mejor nosotros no lo podemos entender, pero que para ellos es algo muy significativo. Cuando se producen las revueltas de Siria en 2011, este grupo terrorista que se desenvolvía en el ámbito de Irak lo que hace es incorporarse a Siria para apropiarse del conflicto. Y se desplaza a Siria como Al-Qaeda en Irak. Al-Qaeda en Irak, que se llamó después Estado Islámico de Irak y Siria, y después Estado Islámico, que es como se denomina ahora, Abu Bakr al-Baghdadi, se autoproclama califa. Y además dice que tiene un territorio. Pero ¿cuál ha sido la estrategia que ha desplegado el Daesh para extender sus tentáculos y conquistar con las armas unas fronteras propias? De alguna manera el Estado Islámico compatibiliza las dos estrategias. La estrategia que ha seguido Al-Qaeda siempre, de tener células o individuos en los países occidentales que puedan cometer atentados terroristas en un determinado momento, y además la estrategia de conseguir un territorio, crear un califato con la pretensión de ser un califato universal para todos los países musulmanes. En cambio, el Estado Islámico, cuando nace como algo regional. Como hemos visto, era un problema sirio y un problema iraquí que se está internacionalizando. Pero además hay que pensar que el objetivo, la ideología que les une es exactamente la misma. Al-Qaeda y el Daesh tienen los mismos objetivos. Comparten la violencia como metodología, comparten discursos, comparten tácticas. El Daesh, tal como hoy lo conocemos, es la materialización de algunos de los objetivos que Al-Qaeda se había planteado desde sus inicios. Estamos hablando de la misma amenaza. Tienen el mismo objetivo. Ellos promueven un modelo que lo que busca, por lo tanto, en primer lugar, es echar abajo a los regímenes políticos de esa región. Y al mismo tiempo, y ese es uno de los matices que cabe hacer entre Daesh y Al-Qaeda, atacar al llamado enemigo lejano, es decir, nosotros, países occidentales fundamentalmente. Una vez que coge fuerza este Estado Islámico que crece, y además no por casualidad, básicamente en el norte de Siria, en la zona de Alepo, frontera con Turquía, lo que hace es que trasladarse a su escenario natural, a Irak. Y además acogido por esos sunís iraquíes, y lo primero que ataca es Mosul. Mosul, con una derrota vergonzosa para el ejército iraquí, entonces el Estado Islámico toma esa ciudad, con lo cual adquiere el dinero que había en los bancos y sobre todo adquiere armas y baja también hacia lo que siempre había sido su feudo, ese triángulo suní, Bagdad, Ramadi, Tikrit, en el centro con las dos grandes ciudades de Faluya y Samarra, y ahí se empieza a consolidar y empieza a unir desde Alepo a través de todo el río Éufrates, pasando por Raqqa, controla los ríos, está controlando el agua y encima intenta controlar algunos de los mejores pozos de petróleo y también de las refinerías. Estamos ante una acumulación de errores. En primer lugar, la responsabilidad del régimen sirio de Bashar al-Assad. Recordemos que en abril-mayo del año 2011, cuando está comenzando la movilización ciudadana contra el régimen, al-Assad decide liberar a centenares de yihadistas que tienen sus cárceles. Yihadistas que obviamente se van a incorporar inmediatamente a esos grupos violentos. Por otro lado, pensemos que en regímenes políticos como Arabia Saudí, jugando con fuego, están también alimentando a ese grupo, financiando a ese grupo, en la medida en la que tratan de crearle problemas a Irán en Siria, un Irán que está apoyando claramente al régimen de Bashar al-Assad. Pero también Estados Unidos, hay que recordar que en su momento, enero del año 2004, detuvo a Abu Bakr al-Baghdadi, al líder de Daesh, y lo liberó a los 6 meses. Pero ¿de dónde saca el Daesh los fondos para financiar su supuesto Estado, el aprovisionamiento de armas y reclutamiento de milicianos de todo el mundo?
Yo creo que hay dos grandes fuentes de financiación. Una de ellas son los impuestos que recauda, puesto que ha puesto en pie un sistema fiscal. Y después la otra fuente importante eran hasta ahora las ventas de petróleo que vendía bajo cuerda y con grandes descuentos. Operadores privados turcos. Y también, aunque parezca curioso, lo compran sus propios enemigos. El ejército de Bashar al-Assad, el que es teóricamente su peor enemigo, que lo necesita para seguir manteniendo su tejido industrial y su maquinaria de guerra. No solamente la maquinaria de guerra de combate, sino también la maquinaria de guerra de retaguardia. E incluso le está comprando energía eléctrica en las inmediaciones de Palmira. El oro negro proporcionó en 2014 al Daesh casi la cuarta parte de sus ingresos totales, unos 2.000 millones de dólares, que le posibilita los fondos suficientes para mantener la maquinaria del terror. Tenían hasta ahora 8 pozos entre Irak y Siria y bueno, el volumen les proporcionaba, según los cálculos, las estimaciones norteamericanas, el año pasado les debió proporcionar algo así como unos 450 o 460 millones de euros. Lo que pasa es que por fin los occidentales se han decidido y los rusos también, han decidido atacar muy en serio las infraestructuras petroleras. Otras de las fuentes de financiación son las obras de arte y arquitectónicas de las zonas que controla el ISIS en Siria e Irak. Hemos visto destruir auténticas joyas, museos, trozos de Palmira, etcétera, pero no todo se destruye. Hay algunas de esas obras de arte, de esas piezas históricas que acaban siendo vendidas o intentan venderlas o directamente a algunos coleccionistas de Europa o de Estados Unidos. Cuando vemos que están desmontando, destruyendo las obras de arte, lo que están haciendo es parcelándolas, es decir, para poderlas meter mejor en contenedores y venderlas de un modo más cómodo, que emplean las mismas rutas que empleaban en su momento en la época del embargo que sufrió el Irak de Saddam Hussein, las mismas vías que utilizaban las mafias organizadas para extraer también piezas arqueológicas y petróleo. Otra fuente de ingresos son los secuestros de ciudadanos occidentales. El año pasado, 2014, estamos hablando de unos 19 o 20 millones de euros, lo que pudo ingresar el Daesh gracias a los rescates cobrados, pero claro, es una fuente que tiende a acabarse porque cada vez hay menos gente a la que secuestrar, porque los occidentales ya no van por ahí, que eran los que habían pagado. Sin olvidar el saqueo de las entidades bancarias iraquíes. Cuando ellos conquistaron Mosul a principios del verano del 2014, bueno, se llegan al Banco Central. Mosul es la segunda ciudad de Irak después de Bagdad y ahí han encontrado, se calcula más o menos, unos 800 millones de euros que evidentemente forman parte del botín de guerra de Daesh, pero también se han adueñado de un montón de sucursales bancarias, no solamente el Banco Central de Irak. Habrá que añadir a esos 800 millones del Banco Central de Irak en Mosul otros 400 millones. Estamos hablando de un botín de guerra de unos 1.200 millones de euros aproximadamente. Pero ¿quiénes son los cerebros que marcan las estrategias y toman las decisiones del Daesh? Los grupos terroristas cuentan con personal muy formado, por así decirlo. En ese sentido yo creo que vamos un poco a la zaga. El Estado Mayor del Estado Islámico son los antiguos miembros militares y de los servicios de inteligencia del ejército y de los servicios de inteligencia de Saddam Hussein. Personal muy bien entrenado, con experiencia de la guerra Irán-Irak, que lucharon contra los americanos y contra los chiitas. Teóricamente existe una cabeza que es al-Baghdadi. Y digo teóricamente, no lo olvidemos, porque probablemente hay algo detrás. Sí que existe una unidad ideológica y cierta unidad militar, de inteligencia, económica, pero con mucha flexibilidad. Quien toma la palabra es Luis Munar, un exoficial español que durante 3 años instruyó sobre el terreno sirio a las milicias que se oponen al régimen de Bashar al-Assad. Munar relata en exclusiva para Dossier Telemadrid las acciones criminales del Daesh y los horrores de una guerra que le tocó sufrir en sus propias carnes. Bueno, yo llevo varios años, desde el año 2012. Mi primera incursión, vamos a decir, fue por tema de ayuda humanitaria, a través de una ONG siria. Bueno, pues fui a Turquía y de allí pasé
a colaborar primero en un campo de refugiados, en Atma, es una población cercana a la frontera, y después pues el Free Syrian Army, el ejército libre de Siria, digamos los revolucionarios, bueno, pues me solicitaron mi ayuda para que les asesorara. Lo que iba a ser una experiencia de ayuda humanitaria con una ONG se convirtió en un trabajo de instrucción militar para los integrantes de la oposición al régimen del presidente Al-Assad. Uno, por lo menos en mi caso, no va con esa idea. Piensa que simplemente se va a dedicar a, bueno, pues a asesorar a estas personas, cómo combatir lo que es la lucha urbana, que eran mis principales clases, versaban sobre eso, o tema de combate antiaéreo. Y bueno, el frente piensa uno que está muy lejos, 25, 30 kilómetros, pero de repente, bueno, pues te ves metido en plena vorágine de la guerra y hay que defenderse. Munar pronto tuvo la oportunidad de conocer de cerca a los terroristas del Estado Islámico. El Daesh estaba simplemente naciendo en Siria, pero había bases que se utilizaban, bases del Ejército Libre de Siria, que se utilizaban por las distintas cativas, los distintos grupos, ¿no? Y ahí podías encontrar gente de las brigadas Al-Faruq, a los que yo estaba dando soporte, de Al-Tawahid, del Frente Nusra, que es otro gran olvidado a nivel de terrorismo, incluso del Daesh. Lo primero que me gustaría decir es que no luchan contra el régimen sirio, luchan contra el mundo. La revolución siria ha sido la excusa, bueno, pues y el camino a través del cual ellos han crecido. Se le deja crecer y al final, bueno, pues eclosiona. Pero ¿cómo eran y de dónde procedían los terroristas del Daesh que conoció Munar? Son gente muy joven, la mayoría, salvo los líderes. Es un grupo multicultural, hay sirios en un gran porcentaje, hay muchísimos extranjeros, chechenos, malayos, gente que con pasaporte alemán, francés, español, y después marroquíes, argelinos, tunecinos, libios, de Yemen. ¿Había también españoles? Sí, me hablaban de que había gente que hablaba español. Como yo era español y era una cosa extraña ver a un español por ahí, bueno, pues les llamaba la atención, porque ellos sí que conocen el Real Madrid y el Barcelona. Lo primero que te preguntan cuando llegas ahí es ¿de dónde eres? España. Ah, español, good, good. Y después si eras musulmán. Y yo dije siempre que yo era cristiano. Y fui con esto y no me lo quité nunca. Nunca jamás se separó de mí. Y de hecho en la carátula de mi teléfono móvil pues tenía también un crucifijo. Entonces ya te miraban de otra manera. 3 años después, Munar no ha podido olvidar las imágenes de los estragos de la guerra sobre los más indefensos. He visto morir niños desde hace casi 3 años. No el niño que apareció en la playa, ahogado, el pobre, y que despertó las conciencias de Occidente. Eso es una cosa que lleva pasando 2 años. Entonces, bueno, pues me llama mucho la atención la hipocresía de este mundo, ¿no? Los he recogido a trocitos, mujeres embarazadas, niñas que iban al colegio con su mochila y sus libros. Yo he visto helicópteros de Bashar al-Assad tirar barriles llenos de explosivos sobre colegios, hospitales, y se ven claramente desde un helicóptero a los blancos, y matar gente que no tiene nada que ver en la lucha. El exoficial español quiere aclarar cuál fue su papel en Siria en respuesta a las críticas que ha recibido tras su regreso a España. Me han acusado de terrorista, de mercenario, de criminal, de asesino, cada uno que piense lo que quiera. Yo soy cristiano, soy católico practicante, y yo fui a ayudar, fui a servir. Lo único que pudo sacar Munar de Siria fue este archivo de fotos y vídeos que comparte en exclusiva con Dossier Telemadrid. Los documentos gráficos del militar español revelan las facilidades de los yihadistas para conseguir armamento y cómo el Daesh ha sometido a los habitantes de la zona a una dictadura integrista. Bueno, este es un muchacho que conocí allí, que tiene en sus manos lo que ellos llaman el Cobra, que es un misil antiaéreo para aviones que vuelan a baja cota. Lo manejan bastante bien, bastante bien. Esta foto la hice yo. Este es una imitación del Barrett americano, el fusil de francotirador, pero no para blancos humanos, sino para vehículos blindados, de fabricación MacGyver, como le decía yo, hecho a mano allí por esta gente. Son muy habilidosos. Bueno, esta foto está
capturada en Alepo, y digo capturada porque la rescaté del móvil de un combatiente fallecido, de Jabhat al-Nusra. Van armados hasta los dientes, un cuchillo, y lleva incluso una granada, que como se puede observar no es la típica granada de metal, es una granada con una carcasa de plástico que, bueno, los suelen utilizar para ataques químicos en espacios cerrados. Esto es un cinturón explosivo que se capturó por parte de los miembros de la Brigada Al-Farouk a un guerrillero del Daesh. Está cargado, es una especie de bufanda que llamaríamos aquí, pero cosida, llena de explosivos. Bueno, esto pues podría abatir en un espacio cerrado pues a unas 15 o 20 personas. Utilizan sus propios huesos como metralla, pues para no hacer saltar los arcos de detección metálica, en fin. Bueno, este es un coche civil, están haciendo el vídeo propagandístico de para qué lo utilizan. Se ven los explosivos, utilizan bombas o bien de butano o de estas de gases medicinales, aparte de los explosivos, bidones de gasolina para darle la máxima potencia y causar el máximo daño a la hora de explosionar el vehículo. Munar también pudo comprobar en primera persona cómo sufren las mujeres y los niños en el nuevo régimen instaurado por el Daesh. Bueno, esta foto está hecha en Raqqa y al principio lo que llama la atención son las dos señoras estas que van tapadas hasta arriba. Pero realmente lo que a mí me llama la atención es que por las calles de Raqqa hay constantemente carteles indicando, bueno, pues las prohibiciones, no los derechos. La obligación es ir vestido hasta las cejas, las mujeres. Por supuesto, hay células que se dedican exclusivamente a la captación de mujeres y de menores de edad, a los cuales se envía ya con dos finalidades. Por una parte, para integrar lo que se llaman las brigadas femeninas, que sí cometen acciones armadas y acciones terroristas violentas, y por otra parte, pues para contraer matrimonio con muyahidines y poder tener la población necesaria, que es en el marco de esa estructura de poder que es el Estado Islámico. No nos olvidemos de que en la zona controlada por el Daesh deben vivir, no se sabe muy bien porque no hay ningún censo, pero entre 6 y 8 millones de personas, es decir, una población que es equivalente a la andaluza, es decir, es bastante gente. Son niños, las edades oscilan entre los 7 y los 12 años, están en una madrasa, el horario es un montón de horas de Corán, un poco de clase como las que tienen nuestros niños aquí, y después entrenamiento militar, tenga la edad que tengan, manejo de armas, tema de tonificación física, disciplina, todo este tipo de cosas. Munar pasó su peor momento en Siria cuando fue secuestrado por milicianos del Daesh y encerrado en una habitación junto a otros detenidos sirios. Este es el antiguo cuartel general de Daesh en Adana. Aquí es donde pasé yo unos cuantos días inolvidables. Nos golpearon, nos pusieron un capuchón y nos vaciaron los bolsillos. No nos palparon. No se dieron cuenta. No me lo quité tampoco. El oficial español se refiere a una cruz que siempre lleva consigo colgando del cuello. Hubiera sido una sentencia de muerte, pero de lo que más orgulloso estoy es de no haber renegado de mi fe, ni siquiera en esas circunstancias. Hubo un bombardeo, estábamos mucha gente metidos en aquella habitación, no se podía llamar ni jaula ni nada, y bueno, reventamos la puerta, estaba cogida con una cadena. Reventamos la puerta, el desconcierto había cundido allí dentro y bueno, rompimos la puerta y tonto el último. Munar, al igual que se aprovechan a diario los terroristas del Daesh, pudo pasar de Siria a Turquía por la falta de control de las autoridades fronterizas turcas. Bueno, esta escena está tomada en el paso de Bab al-Hawa. Detrás del cartel de Turquía está Reyhanli, esto es zona de nadie. Y si observáis, esto es el paso fronterizo y como por la alambrada pasa estas personas, algunas corriendo. Bueno, eso es un paso clandestino. Los policías están en las garitas y los soldados de la gendarma
que es una especie de guardia civil turca, están pues detrás de los camiones, ellos organizan los atascos para camuflar las entradas de la gente. El instructor de la oposición siria nos muestra una fotografía de 2 miembros del Daesh y un tercero de Al-Nusra, que ha logrado infiltrarse en Europa. Pues estos 3 fulanos, está su imagen en combate y después su imagen una vez traspasada la frontera, ya en Europa. Sí, son de este año, sí, son de este año. Ellos tienen mucha preferencia por Alemania y los países nórdicos, Suecia sobre todo. En esta fotografía se le puede ver en una de sus clases de adiestramiento militar. Sí, aquí estoy yo en una de mis visitas con este, es el jefe de la brigada de Al-Farouk, una brigada moderada, que se deshizo una vez entró en jaque el Daesh. Les estaba mostrando cómo se entraba en un edificio, sin riesgo. Ellos entraban a lo loco, bueno, entraban y algunos siguen haciéndolo, ¿no? Hay un sistema de entrada pues, seguro, con cobertura y los movimientos de examen y de disparo en las distintas posiciones. Bueno, esto es un ataque aéreo, lo está grabando la persona que estaba a mi lado. Ahí se puede ver el avión y en pocos instantes el pepino, que nos cayó justo a 10 metros del muro. Munar nos reserva para el final unas imágenes verdaderamente aterradoras. Bueno, esto es una ejecución de un sirio, porque no solo matan a occidentales, le están cortando la cabeza. Y el grito es Alá es grande. No, parece mentira que su Dios disculpe estas salvajadas. Pero bueno, así de terrible es. Estas imágenes las cogí también del móvil de un muerto del Daesh. Otros terroristas disfrutan mostrando los cadáveres de sus enemigos. Este es un miembro de Nusra Front, de Jabhat al-Nusra, que hace una cosa que es bastante habitual allí. Como si fueran trofeos de caza, pues va paseando con el quad y con los 2 cadáveres de los enemigos. Son los miembros de la Guardia Civil en plena actividad. Los agentes han emprendido una lucha sin cuartel contra los yihadistas del Daesh. Intentan cortocircuitar la ofensiva de los yihadistas que se sirven de Internet y de las redes sociales para propagar sus mensajes violentos y reclutar activistas en todo el mundo. La situación, sin dejar de ser preocupante, como en cualquier otro país de nuestro entorno, quizá por las estadísticas que manejamos actualmente, cuantitativamente es algo de menor gravedad que en Francia, por ejemplo, o que pueda ser en Marruecos, por citar a nuestros países vecinos. Pero sí que se detecta actividad de personas afines a los postulados del Daesh residentes en España. Internet se convierte en un territorio más del califato. Es utilizado como una provincia. Al-Qaeda ya, en tiempos de Osama Bin Laden, hablaba de Internet como el 50% del yihad. Cuando ellos le cortan la cabeza, degüellan a varios chicos, ese vídeo que se utiliza, que se realiza de forma tan profesional, luego las redes sociales es el canal por el que van a distribuirlo allá donde están operando como captadores. Existen alusiones concretas a nuestro país y algunas ciudades en concreto, sobre todo cuando aluden a recuperar al Andalus perdido, pero no es especialmente asidua la aparición del nombre de España en los medios. Sin Internet y sin redes sociales, posiblemente el Estado Islámico ni existiría como es, ni tendría el éxito que tiene. Hoy el Estado Islámico es capaz de utilizar Internet y las redes sociales como una herramienta de guerra. Todo se desarrolla a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Internet juega un papel importante en todas nuestras investigaciones. La globalización ha llegado también al ámbito del terrorismo
y están utilizando las redes y plataformas de todo tipo para múltiples fines, no solamente para difundir sus ideas a través de estos vídeos, sino también como herramienta de comunicación, herramienta para formación y para muy diversos usos. Las capacidades informáticas del Daesh nos preocupan y forman parte de nuestros objetivos. Los expertos de la Guardia Civil rastrean las redes más sucias y ocultas de Internet para detectar los mensajes de los terroristas. Más del 90% de lo que existe en Internet no está indexado en los buscadores. Una de las formas de acceder a esa información es a través del protocolo Tor. O sea, hay algunas herramientas que te pueden permitir acceder a foros donde puedes encontrar todo lo que te puedas imaginar y te prometo cosas que no te podrías llegar a imaginar. Donde puedes encontrar cualquier cosa, documentos, pasaportes de identidad de prácticamente cualquier país. Drogas, todas las que puedas imaginar que te pueden enviar dentro de un CD, de una película de dibujos animados a tu propia casa, o armas, todas las armas que puedas imaginar. Son unos procedimientos que normalmente utilizan redes de delincuentes con un alto nivel de profesionalización y que nosotros hasta la fecha no consideramos que estén utilizando estos grupos terroristas de manera asidua. Sí, delincuentes de otro tipo, mafias procedentes de algunas repúblicas soviéticas o delincuencia económica de muy alto nivel. Pero es una herramienta compleja que necesita de unos requerimientos técnicos y unos conocimientos amplios que no cualquier yihadista tiene a su alcance. Los hackers del Daesh, la mayoría reclutados en Occidente, traen en jaque a los expertos de los servicios de información de Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en febrero del año pasado hackearon las cuentas en Twitter del Mando Central de Defensa norteamericano, quitaron el logotipo del Mando Central y colocaron una foto en su perfil de Twitter de un mujahid con las armas y el logotipo del Estado Islámico y la leyenda I love ISIS, yo amo a ISIS. No necesitan el acceso a ni unos conocimientos informáticos excesivamente amplios, sino que utilizando adecuadamente las herramientas que Internet pone al alcance de cualquiera, sin necesidad de ser un experto, consiguen un grado de privacidad. El protocolo Tor te permite un enrutamiento por capas de tu comunicación, de tu presencia en Internet, que diluye tu rastro y que hace que sea prácticamente ilocalizable. Desde luego son cualquier cosa menos desarrapados, son gente con una cualificación profesional muy considerable, lo estamos viendo en el tipo de material mediático que utilizan para difundir sus atrocidades. Y después hay otro sector muy importante para ellos, son pocos pero están bien pagados, mejor que los combatientes, que son aquellos que se dedican a la producción audiovisual, que los vídeos del Estado Islámico, aquellos con salvajadas y aquellos que son de mera propaganda, revisten mucha importancia y efectivamente es gente a la que hay que pagar. Luchamos contra un fenómeno muy novedoso que utiliza unos canales de propagación y de comunicación absolutamente nuevos para los canales tradicionales a los que los gobiernos europeos y la propia Unión Europea estaba acostumbrada a utilizar y a enfrentarse. Me estoy refiriendo al reclutamiento y a la radicalización por Internet o incluso en los propios centros religiosos. Es algo sobre lo que hay que trabajar, pero en ese sentido creo que sí que se está actuando muy deprisa y de manera muy coordinada. El posible retorno de personas que ya hayan formado parte de un grupo terrorista, como en este caso es el Daesh, es el escenario más peligroso que contemplamos. Intentamos evitar poniendo el énfasis en la labor preventiva, impedir que nadie viaje al territorio que ahora mismo controla el Daesh y de esta manera evitaremos que puedan regresar. Los yihadistas del Daesh, ya sean lobos solitarios o integrantes de células durmientes, pueden adquirir a través de Internet armamento y materiales para confeccionar explosivos. En mi caso, yo probé si realmente se podía comprar un arma por Internet y ejecuté la compra de un subfusil de asalto Samopal de fabricación checoslovaca con una capacidad de 600 tiros por minuto. Para manejar un Kalashnikov o hacer explosivos no hace falta irse a Siria o a Yemen o a Etiopía. Hay elementos que se pueden comprar en cualquier droguería.
El Daesh y otros grupos emiten magazines de comunicación. En ellos ya hay una parte que aborda pues, algunos contenidos de este tipo, sobre cómo fabricar explosivos o cómo manejar las armas. El tema del tráfico, de la compra y venta de armas, está en un nivel diferente y es accesible a muy pocas de las personas que forman parte de estos grupos terroristas. Hoy por hoy toda la información está en Internet. Los manuales de explosivos están accesibles en Internet. Es factible fabricar explosivos con sustancias químicas básicas que puedes adquirir en cualquier droguería. Es relativamente sencillo construir un temporizador utilizando un teléfono móvil o un reloj de mesa. No quiero engañar a nadie. Estos están aquí, pero desde hace tiempo. No es que hayan venido ahora. Son expertos en el camuflaje, en la integración. Nosotros buscamos a la típica señora con el pañuelo o el kibak, o al típico musulmán con la barba, y no. Ellos son genios en el camuflaje, son genios en la manipulación de la información, son genios en la inteligencia también. La ley de enjuiciamiento criminal ha sufrido algunas modificaciones que van a entrar en vigor de manera inminente. Nuevos medios o técnicas de investigación o instrumentos de investigación, como es el registro remoto de dispositivos electrónicos, en fin, todo lo relacionado con las comunicaciones electrónicas, con las comunicaciones telemáticas y con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. El modo de operar de Al-Qaeda y del Daesh no son los mismos, evidentemente. El Daesh, en su momento, cambió de estrategia y decidió renunciar a la seguridad que ofrecían estos canales restringidos para acceder al máximo posible de personas. Entonces, podemos decir que socializó su forma de comunicarse, de manera que cualquier miembro del Daesh cuelga contenidos en redes sociales, difunde vídeos, pone fotografías en sus perfiles y forma parte activa de lo que sería el aparato global de comunicación del Daesh. Hasta hace poco entendíamos que eran las mezquitas y las cárceles los lugares habituales de reclutamiento, y sin embargo hoy son las redes sociales. Unas redes sociales más difíciles de controlar, no es un territorio físico, no es una mezquita concreta, no es una cárcel concreta, no es tampoco el perfil de los delincuentes habituales que a partir de ahí pasan a otro nivel de radicalización, sino que ahora mismo con las redes sociales es algo que está al alcance de cualquiera y que por motivaciones muy distintas. A día de hoy yo creo que posiblemente no haya una legislación tan potente y tan avanzada como la nuestra. La reforma del Código Penal en materia de terrorismo ha incorporado unos tipos penales que no existen en otros países y que se incorporan precisamente por las dificultades que hemos tenido en las investigaciones y en la experiencia antiterrorista de castigar o criminalizar, y en particular también a la figura penal que consiste en el traslado o establecimiento en zonas de conflicto, que va dirigida, de individuos, que va dirigida a combatir el fenómeno de los foreign fighters, de los combatientes terroristas extranjeros. El Daesh robó miles de pasaportes en blanco en Siria. Miles, no le estoy hablando de una docena ni de cientos, miles de pasaportes, que lógicamente robaron los pasaportes, robaron los tampones, robaron toda la maquinaria que se necesita para fabricar un pasaporte. Aunque acabáramos con la milicia del Estado Islámico, con las fuerzas combatientes del Estado Islámico, que sería relativamente sencillo, con el concepto de Estado Islámico en esos 8 millones de iraquíes sunís va a ser muy difícil arrancarlo, y por eso la solución militar puede ser parcialmente válida, pero no es totalmente válida. Creo que se han lanzado más de 8.000 bombas y ahí siguen dando guerra. Las víctimas civiles son superiores a las víctimas del Daesh. Habrá que trabajar en el campo de la educación, habrá que trabajar con políticas sociales que no marginen a nadie por el color de su piel o por el apellido que puedan tener, porque recordemos que lo que ha ocurrido en París ha sido cometido por individuos de nacionalidad francesa y belga, no individuos de otros países de fuera de la Unión Europea. Las estrategias principales serían, al margen de la detección y la detención de los sujetos radicales, sería trabajar en el sistema educativo. Desde ese punto se pueden intentar crear una serie de barreras morales que impidan ese reclutamiento y esa radicalización entre los jóvenes. Una labor muy importante podría ser desarrollada por la comunidad de musulmanes moderados. La Comisión Europea sí que está financiando proyectos
que tienen como finalidad identificar estas voces creíbles. Pero en la realidad vemos que hay personas con una economía relativamente solvente y bien integradas en nuestra sociedad, que no son primeras ni segundas generaciones en nuestro país, sino que es gente residente, nacida, hijos de padres españoles, y no hay un motivo de exclusión social ni de desfavorecimiento económico que motive este paso tan dramático como es el de unirse a un grupo terrorista. El llamamiento a la yihad global les ha fracasado. O sea, que hayan conseguido en distintos periodos captar a 25.000 combatientes, que además hay que señalar que la mayoría son de la zona, es decir, son de Arabia Saudí, de Marruecos, de Túnez, de Jordania. De Europa han llegado unos 6.000. De Francia, con 6 millones de musulmanes, han ido unos 1.300. Evidentemente es una cantidad mínima, y aunque sean esos 25.000, hay que tener en cuenta que en el mundo hay casi 1.600 millones de musulmanes. Entonces el llamamiento ha fracasado. Los atentados de París han activado una política antiterrorista en la Unión Europea y una respuesta única de todos los partidos políticos españoles frente a la amenaza yihadista.